Pueden ver la presentación. Sí, maestro. Adelante. Muy bien. Entonces, pues normalmente hacia el final, generalmente se pueden hacer las preguntas y comentarios, pero si tienen alguna inquietud puntual respecto a lo que se está comentando, de mi parte existe esa posibilidad de intercambiar durante la exposición, ¿no? Bueno, he puesto esta primera diapositiva eh, con varias imágenes que ustedes quizás puedan reconocer o les es familiares, de producciones artísticas de Escher, de Da Vinci, y una fotografía con una partitura de Bach, del canon Cangrejo, muy famoso de una obra muy importante de Bach, del arte de la fuga, porque en estas imágenes ya encuentro yo claramente, además de una eh, diagrama o decorado islámico, geométrico, que está en el centro hacia arriba. He puesto estas imágenes porque me parecen muy ilustrativas de lo que voy a comentar en esta conferencia, ¿no? Los personajes aquí manifiestos, tanto Da Vinci como Escher, el artista holandés del siglo XX, cuyas imágenes están abajo a la izquierda, dos de las cuales, ¿no? Porque él tiene una gran producción. Y el mismo Bach, pues son artistas en cuya obra se manifiesta muy claramente un interés en estructuras que, analizándolas, tienen mucho que ver con ideas matemáticas, de proporción áurea, de simetrías, de, de perspectiva. En el caso de Bach, de simetría respecto a un eje musical, temporal. Eh, Son ejemplos palpables, aunque no son los únicos. Hay muchos artistas y músicos en la historia, como vamos a ver, en la historia de la humanidad, como vamos a ver más adelante, que han vinculado su trabajo intuitivamente o explícitamente con ideas científicas de diferente tipo, matemáticas, físicas, biológicas y demás. Puse como subtítulo visión enfocada y visión global. ¿Por qué? Porque creo que esta forma de ver la vida y el arte y la ciencia condiciona nuestra forma de hacer el arte justamente eh, que nosotros practicamos, ¿no? Como quizás ustedes vieron en mi currículum, en mi biografía, soy músico de formación, aunque tengo intereses en la parte científica, estudié un tiempo matemáticas, y por ello también me he enfocado cada día más en el área de esta intersección. Hice una maestría en arte digital y desde ahí, desde antes, trabajé en muchas cosas que tienen que ver en lo audiovisual con estas ambas áreas. Entonces, esta, este vínculo me parece muy interesante por muchos sentidos, y este subtítulo de visión enfocada o visión global lo quise poner porque me parece que la humanidad avanza como en forma cíclica, enfocándose en su estudio y en su práctica, igual en el arte, no solo en la ciencia, todas las ramas del conocimiento, a aspectos muy específicos de su quehacer o englobándolos o tratando de juntarlos en un solo conocimiento. ¿A qué me refiero? A que los últimos, ¿qué será? 300 años por lo menos, la música, como todas las manifestaciones artísticas, como la ciencia, se han ido especializando cada vez más y más y más en un sentido eh, cada vez más detallado, ¿no? Hay quien estudia en la ciencia por qué un insecto mueve sus miembros de tal manera y qué repercusiones puede tener en un sistema biológico y tal.
O hay actualmente en la música, por ejemplo, muchas ramas de investigación o de creación o de interpretación, de manera que hay mucha especialización cada vez más. Por ejemplo, un saxofonista puede ser especializado en repertorio contemporáneo o música del siglo XIX, o en el jazz, o un músico compositor puede estar enfocado en el film scoring, para hacer música para películas, o puede estar en la música electroacústica, o puede estar en la música orquestal, o puede tener varios enfoques, ¿no? Pero el asunto es que el conocimiento humano y la práctica se han enfocado los últimos años cada vez más y más y más en una dirección con sus múltiples, es decir, como un tronco con sus múltiples ramas y hojas de un árbol, imaginemos como el símil. Sin embargo, hay épocas en la historia humana donde se busca una visión de integración de todo el conocimiento, como en el Renacimiento o como en la misma época de los griegos clásicos, ¿no? En la época de la Grecia clásica, el nacimiento de la cultura griega, que es un fundamento de nuestra cultura en potencia muy, muy incidente en todo el desarrollo de la cultura occidental, que ha permeado a toda la humanidad. El conocimiento era uno solo. El conocimiento artístico estaba vinculado al conocimiento filosófico, que estaba vinculado al conocimiento científico. Un filósofo como Sócrates o Aristóteles o Platón discernían sobre la constitución de la materia, o Pitágoras o Tales, discernían sobre la constitución de la materia y demás, pero desde ese punto de vista científico, filosófico, de cuál es el lugar del hombre en el cosmos y por qué está constituido la materia de lo que ellos imaginaban 4 o 5 elementos. Y toda esta forma de pensar y de actuar, del conocimiento científico, del porqué de las cosas y de la relación con la forma de vivir en el arte, en la producción de la música, de la arquitectura, de la pintura, de la escultura, estaba vinculada a toda esa visión global de la razón del ser humano y el vínculo con los dioses y con el cosmos, ¿no? Entonces, en el Renacimiento encontramos una visión más o menos similar y por lo tanto encontramos figuras como Da Vinci, como eh, artistas científicos, especialmente la figura de Da Vinci, que tienen una mentalidad inquieta, que buscan comprender muchos aspectos de la vida científica y artística, y no solo comprender, sino aplicar en su trabajo, tanto arquitectónico como pictórico, incluso musical, porque se sabe que Da Vinci, entre otros, varios hombres del Renacimiento, hacían muchas cosas, incluso música, ¿no? Da Vinci compuso música también. Entonces, esta visión es recurrente en algunas épocas de la historia y en mi opinión, esta es una época que va a buscar como un nuevo renacimiento, los vínculos y los lazos de muchas áreas del conocimiento para tener una visión global. Stephen Hawking, un físico, matemático inglés del siglo XX, que trabajó mucho sobre cosmología, hablaba que él pensaba que en el siglo XXI va a ser un siglo de complejidad. En el sentido, la complejidad se llama la ciencia de la complejidad, que nació hace no tanto tiempo, a la ciencia que estudia justamente una sola cosa desde muchos enfoques, desde varias áreas del conocimiento. Entonces Hawking decía que este siglo va a ser el siglo de la complejidad porque se van a hacer muchas síntesis a partir de muchas visiones, ¿no? Y en ese sentido es que pienso también que esta época, con tantos avances tecnológicos y todo lo que estamos viviendo actualmente, es un caldo de cultivo que propicia el que haya esos desarrollos que se van a dar cada vez más
en donde mucha gente va a trabajar en forma conjunta para comprender estos vínculos entre las diferentes áreas y producir algo nuevo y visiones nuevas, ¿no? Por eso hablo de esta visión enfocada y esta visión global. Bueno, entonces, antes de entrar un poco más en la materia de esta discusión entre el arte y la ciencia, quiero hablar un poco sobre cada uno de ellos en forma general y si estamos de acuerdo, que sirva como fundamento para que lo que siga después en la exposición y en la discusión tenga una cierta base concordante en cuanto al sentido que tiene el arte, la ciencia y la tecnología en su fundamento, ¿no? Entonces, en lo personal pienso que el arte tiene en su manifestación creativa e interpretativa un sentido altamente emocional y expresivo, personal. Por eso, si escuchamos música de Bach o de Xenakis o de cualquier músico popular, reconocemos por ciertos rasgos armónicos o melódicos o contrapuntísticos al autor, Mozart o quien sea, ¿no? Incluso en el cine o en la pintura, el mismo Da Vinci, como nombraba, tiene un estilo muy peculiar de claroscuros y demás. Y el arte es una manifestación muy personal de una visión del mundo que es procesada por el artista para dar una visión nueva del mundo que le toca vivir. En ese sentido, el artista, eh, ya sea creador o intérprete, está inmerso en una cultura y un tiempo y está influenciado por el devenir social que le ha tocado vivir. No escapa a eso, ¿no? Sin embargo, aunque todo ese situación externa lo condiciona de alguna manera, su arte es una manifestación personal muy patente, ¿no? También en la interpretación, las artes que son interpretativas, por ejemplo, preferimos quizás una interpretación de Dean Gould en vez de una de Richter, en Bach, por ejemplo, o por poner solo un ejemplo, ¿no? Ahí obviamente influyen los gustos personales y la formación, el bagaje que uno tiene determina la forma en que uno ve y la forma en que uno escucha. Esto que acabo de decir a mí me parece profundamente importante. ¿Por qué? Porque ya lo hablaremos un poco más adelante. En el terreno de las neurociencias actualmente se está estudiando mucho la cuestión de la percepción y muchos otros aspectos del funcionamiento del cerebro. Y en el sentido de la percepción y del vínculo con la percepción del arte, hay un trabajo muy profundo que hacer y que yo creo que va a ser muy interesante el devenir de estos estudios en relación al conocimiento científico a la manifestación artística, porque el conocimiento de las neurociencias es muy probable que dé claridad a muchas de las cosas que no comprendemos respecto al arte mismo y muchas otras cosas de nuestra forma de sentir y de pensar, ¿no? Esto no es solamente una opinión, realmente hay científicos incluso actualmente, no sé si conocerán o habrán escuchado eh, Penrose, un físico matemático que acaba de recibir el Nobel, me parece que el año pasado, que trabaja sobre cuestiones de cosmología y también ideas matemáticas muy avanzadas. Él comenta que esta situación del estudio del cerebro va a elucidar muchas cosas respecto a nuestra percepción y nuestra forma de comprender el mundo científicamente y artísticamente, ¿no? Entonces, sin embargo, bueno, en el sentido de lo meramente artístico, quiero hablar que a mí me parece que el arte tiene este elemento emotivo que lo caracteriza muy profundamente, a diferencia de la ciencia, ¿no? Y de otras formas del conocimiento y de la práctica humana. Esa parte emocional y personal es manifiesta en todas las artes y es un elemento que hay que tener muy presente en toda la plática que vamos a tener y en el futuro de las investigaciones que se harán a este respecto.
Esta característica principalmente hace difícil que el arte pueda ser valorado y objetivizado científicamente. ¿Por qué? Porque es una gran discusión este tema de lo que es bello y desde el punto de vista de la filosofía y de la estética, qué es el arte y cuál es el sentido del arte, ¿no? Para muchas culturas actuales, influenciadas por esta visión extrema capitalista, el arte es un lujo, un producto social que tiene sentido solo como un extra de cumplir con las necesidades básicas, ¿no? Una propuesta muy discutible, si uno estudia un poco la historia de la humanidad y la producción artística per se, no, no es necesariamente esta visión quizás la más correcta, porque la producción artística, como vamos a ver en algunos ejemplos adelante, está muy vinculada con el quehacer social e incide en lo que pasa en las sociedades en muchos aspectos también, ¿no? La música que se escucha, el cine que se ve, muchas cosas condicionan incluso el comportamiento de las sociedades. Entonces, eh, sin embargo, es difícil elaborar una teoría o un marco científico donde se pueda asignar un valor real a una producción artística de qué es bella, por qué es bella o por qué produce una sensación estética, por qué nos emociona, por qué nos gusta una película, una obra de Mozart, qué es lo que ocurre en esa obra que la hace una obra artística, ¿no? Un tema profundamente interesante porque podemos poner una música de banda sin menospreciar nada, ¿no? Cada quien tiene sus gustos, pero podemos poner en el mismo nivel musical una música popular como la música de banda o el reggaetón, que es muy actual, junto a las obras de Mozart, de Bach, de Chaunin, de Xenakis, es decir, qué es lo que le da a esa estructura, a esa obra musical, hablando de música en concreto, y así en todas las áreas de arte, su carácter artístico. ¿Es una obra de arte un reggaetón o no lo es? ¿Y por qué sí lo sería más o no una obra de Chopin o de Liszt o de quien sea? Entonces, existe en el arte, cuando uno estudia las estructuras más a fondo, en la composición o en la interpretación, una riqueza que está inherente en la obra de arte por la estructura que tiene. A veces incluso matemáticamente se encuentra que está en proporción áurea o que hay simetrías. O sea, estructuralmente hay una riqueza, pero eso es solo una parte de la percepción, no lo es todo, pero es importante, ¿no? ¿Existirán estos mismos patrones o estructuras en ciertas músicas populares o no? Entonces, todo este tema es interesante discutirlo a mi modo de ver y creo que como puse ahí, la neurociencia es la que va a dar en el futuro, junto con la misma práctica artística y con investigación científica en otras áreas de la matemática, la física y demás, una mayor claridad de estos aspectos, ¿no? Bueno, en contraste o a diferencia de esta primera aproximación hacia la parte artística, la ciencia, en mi opinión, tiene como objeto más la búsqueda de la comprensión del mundo hablando en general, del cosmos, de todo el universo, del mismo ser humano, y de su estructura y su funcionamiento, ¿no? Eh, pues por esta misma idea de comprender el mundo, se buscan leyes o reglas generales que unifiquen la visión de ese fenómeno. Hay muchas ramas del conocimiento científico, como sabemos, la física, la biología, la química y demás. Y esta comprensión del mundo incide en la forma en que vivimos. Un avance científico cambia la forma en que la gente vive. Por ejemplo, el
el comprender en el tiempo que una estructura microorgánica, los microbios, pueden afectar patológicamente al cuerpo humano, pueden causar enfermedad, inició una nueva corriente de pensamiento médico en el cual ya no se buscaban métodos anteriores de producir limpieza a través de sangrías o cosas un poco drásticas en el cuerpo humano, sino suministrar otros microorganismos que contrarrestaran esa actividad de los organismos que afectan al cuerpo, produciendo enfermedades. Este cambio de visión cambió la forma de actuar de la medicina, que cambió la forma de vivir de la gente en un momento dado, ¿no? Una otra idea muy interesante, muy patente, es cómo antes del Renacimiento, la gente, bueno, en el Renacimiento plenamente, por eso luego las discusiones tan graves que tuvo Galileo con la Iglesia, es el lugar del mundo. Ahora se nos hace muy obvio todo esto, ¿no? Pero yo creo que es importante considerarlo en esta discusión por lo que vamos a hablar más adelante, ¿no? Se nos hace muy obvio decir, bueno, el planeta es como una esfera, aunque ni siquiera es como una esfera, es más ovoide, porque por el movimiento se hace el elipsoide, ¿no? La forma. Entonces, es como una esfera y nosotros vivimos sobre la superficie y hay mares y tal, lo cual ya hasta los niños se hace como algo evidente porque se estudia como tal, ¿no? Y en aquellos tiempos no era nada evidente porque con la tradición aristotélica que venía era evidente para ellos que la Tierra era plana y que había un fin donde, llegado a ese fin, las cosas se caen hacia el infinito o quién sabe dónde y tal, ¿no? Y según las creencias de las diferentes culturas, que el mundo estaba sostenido por una gran tortuga o lo que sea. Pero llegado al Renacimiento, con Copérnico y el sistema heliocéntrico, luego con las demostraciones matemáticas, física-matemáticas de Kepler, y las confirmaciones de Galileo y después de Newton, del cual puse el retrato aquí, eh, se conforma, se comprende que no es la Tierra el centro del universo, sino que es un planeta que además es como una esfera que gira alrededor del Sol. Y luego cuando se descubre el telescopio, en tiempos de Galileo, por los holandeses y demás, entonces se descubre que hay satélites como la Luna que giran alrededor de los planetas y que hay otros sistemas solares y conforme avanza la ciencia, avanza la tecnología y avanza la visión del mundo, ¿no? Entonces eso es importante, ¿por qué? Porque nuestra forma de ser, de vivir, de pensar, está condicionada por nuestra forma de percibir las cosas, la forma de verlas, la forma de entenderlas. Y eso no es una cosa superficial, a mí me parece que es una cosa muy fundamental, porque nuestra forma de vivir y nuestra forma de hacer música, por ejemplo, depende mucho de todo el bagaje y nuestra percepción que tengamos y de cómo percibimos y perceptuamos los fenómenos sonoros. Entonces, de esto voy a hablar también un poquito más adelante, del vínculo relación arte-ciencia y por cómo históricamente este vínculo y esta comprensión ha dado a cambios fundamentales en el mismo desarrollo del arte. Eh, bueno, la ciencia entonces tiene muchas ramas y ha avanzado enormemente sobre todo los últimos 200 años, sobre todo, ¿no? Ha avanzado mucho desde el Renacimiento, pero desde el descubrimiento de la electricidad y poco antes con la fotografía y demás, se han abierto muchos campos y aplicaciones de este conocimiento científico. De tal manera que ahora tenemos en la ciencia actual un desarrollo en nanotecnología, en neurociencias, en genómica, en física cuántica y demás. Bueno, todos oímos de esto y nos parece así como ay, muy interesante, pero en realidad es fuerte hablar de esto, en mi opinión, porque, por ejemplo, la física cuántica va a traer una revolución en el sentido de las aplicaciones que va a tener en las telecomunicaciones,
que ya, por ejemplo, ahorita crea una controversia de que si las radiaciones de la 5G van a afectar al cuerpo humano y tal, ¿no? Y no sé qué. Bueno, por otro lado, la física cuántica, que empezó con Planck, amigo de Einstein, eh, ya había antecesores que iban en esa dirección, pero que Planck puso el fundamento de esta ciencia, ya se está siendo aplicada en las computadoras cuánticas, en las computadoras cuánticas que tienen multiprocesadores que van a poder permitir hacer trabajos y desarrollos automatizados eh, tan rápidos y tan sofisticados que en combinación con la inteligencia artificial van a poder, según las predicciones, sustituir muchos trabajos mecánicos de la industria y de los servicios. Dice uno, bueno, pues no, es que esto va a afectar la vida enormemente porque entonces va a haber mucha gente desempleada, ¿no? Va a haber mucha gente que no tenga trabajo en muchas áreas del conocimiento, incluso actualmente ya se prueban sistemas de informática, de inteligencia artificial para aplicaciones médicas en línea, donde ya el médico no es necesario en cosas muy generales y demás, ¿no? Entonces, aparentemente es algo fantástico y novedoso y genial, lo es, pero cómo se aplica y cómo se vive socialmente ya no lo es tanto, ¿no? Porque en manos de quién está toda esta tecnología y estos desarrollos científicos. Y bueno, desde ese punto de vista también quiero hablar de esta cuestión que tiene que ver con lo que hablaré un poquito más adelante, la incidencia en lo social, porque todos estos desarrollos son maravillosos, pero en manos de quién están. Los científicos los desarrollan, los tecnólogos con los ingenieros los aplican, pero luego caen en manos de los que tienen el poder socialmente, que solamente tienen un interés egoísta, y lo cual hace que en la sociedad, eh, pues, estas aplicaciones, por la repartición de la riqueza y demás, lo hemos visto con el desarrollo desde de la revolución industrial y las máquinas, se concentra en unas pocas manos y mucha gente queda pobre, con muy pocos beneficios, y etcétera, ¿no? Entonces, ahí voy en el sentido de que la ciencia tiene una profunda responsabilidad con la tecnología en la forma en que vivimos. En los científicos, yo ahora que me involucro más con la gente de ciencias, de la Facultad de Ciencias, no tienen esta conciencia o no la quieren ver, o no, pocos de ellos tienen esa actitud ética de que su trabajo va a incidir en la forma en que vivimos. Igual los artistas, como vamos a ver en los ejemplos más adelante, es muy común encontrar en las escuelas de música y de arte, bueno, el artista dedicado a su oficio, muy bien, pero sin una conciencia profunda de que su actividad va a incidir en la forma de pensar y la forma de vivir en la sociedad, ¿no? Y esto es muy interesante y muy importante. Bueno, entonces, bueno, como una solamente ejemplificación breve de estos avances científicos tecnológicos, como decía, la medicina, con esta visión, entonces el desarrollo de vacunas y el desarrollo de antibióticos que se aplican para curar con otra paradigma de la forma de curar a la gente, ¿no? Eh, el descubrimiento, por ejemplo, aquí puse a Edison, porque me parece un ejemplo muy interesante, ¿no? Edison, un tipo muy práctico, muy vinculado a la economía norteamericana, descubre con la energía eléctrica el foco. Y no sé si ustedes saben, el foco original que inventó Edison, que aquí lo tienen, sigue funcionando. O sea, ese foco que él hizo hace como más de 100 años, lo hizo de tal manera que se podría producir para cualquier parte del mundo, ya no con esas dimensiones, con otros materiales, pero puede iluminar, digamos, todo el tiempo, casi sin acabarse. ¿Y por qué entonces tenemos que comprar focos? ¿Y por qué? Porque era una cuestión económica. O sea, volvemos al punto. El, las condicionantes de la sociedad en cuanto a conformación social económica eh, hacen que un invento como este, por poner uno, porque muchos de ellos han sido así,
no beneficia realmente en la medida que debería beneficiar no solo a la humanidad y al planeta, que es el lugar donde vivimos. Esta visión también muy equivocada de que nuestro planeta es nuestro y es nuestra casa y lo podemos explotar y lo podemos aprovechar. Estamos viviendo ahora o empezando a vivir las consecuencias de esa visión muy tonta, por no decir otra cosa, de que somos dueños de algo que no somos dueños, somos parte de. Y esta visión económica no va a ser un mercado si produces focos que no se van a poder vender más que una sola vez, ¿no? Entonces, ¿dónde está el negocio? Entonces, con esa mentalidad capitalista, egoísta, además de concentrar las grandes masas de dinero en unas cuantas personas, pues es lo que nos lleva, no solo desde Edison y desde antes, desde el nacimiento con la misma nacimiento de la banca, a esta forma de pensar donde explotamos la naturaleza y producimos un gran desequilibrio, un gasto de energía terrible, un gasto de materiales estúpidamente y las consecuencias que tenemos ahora con el cambio climático. Entonces, por eso la insistencia en que nuestra forma de vivir, la forma de pensar, es que incide nuestra forma de percibir y de pensar, incide en nuestra forma de vivir para bien o para mal, ¿no? Bueno, quise poner solamente como una esquema general para tener una idea de los avances tecnológicos, porque voy a hablar ahora enseguida de un poco más y voy a poner ya algunos videos de este vínculo arte-matemáticas a través de la tecnología. Quise poner un marco general en las etapas del desarrollo tecnológico en la historia de la humanidad en este ciclo, ¿no? Desde la edad de piedra, hace 200.000 eh, años, hasta pasando por la edad de cobre y bronce, luego la edad de hierro. Las primeras civilizaciones, hace aproximadamente 12.000 años, más o menos, el nacimiento de las grandes civilizaciones, que tuvieron desarrollo de pequeños o grandes inventos como el acueducto, el papel, la brújula, la pólvora, sistemas ingenieriles de construcción de algunas, eh, sobre todo los romanos y los mayas y los incas, por ejemplo, de cuestiones de agricultura y ingeniería civil, hasta la primera gran hito de transformación que es la invención de la imprenta con tipos móviles que permitió el desarrollo de la industria del libro y con ello de la comunicación del conocimiento de una forma mucho más democrática y mucho más profusa, ¿no? Una siguiente etapa con la invención de la máquina de vapor en el siglo XIX, que con esta invención de la utilización del carbón para poder generar movimiento, con esa transformación de energía y entonces mover máquinas como los trenes y como barcos de vapor, y entonces acelerar la comunicación y demás, trajo ya y mecanizar algunas producciones de, de cuestiones en serie, ya pudo ser posible. La siguiente, una etapa del descubrimiento de la electricidad con Faraday y sus aplicaciones posteriores que vinieron con el telégrafo, el teléfono, la radio, la televisión, y paralelamente con los descubrimientos del siglo XX casuales de la fotografía hacia este, cuestiones de óptica y de aplicaciones al cine, de registro fotográfico, el tratamiento de la luz en medios con luz de plata y todo esto, trajo un cambio de, tremendo a la humanidad de fines del siglo XIX a principios del siglo XX. Y todas las manifestaciones artísticas vinculadas a este cambio, sin duda, ¿no? El nacimiento del cine como arte y de nuevos géneros y formas de manifestación del arte tradicional con nuevas vías como la radio, como la televisión, y luego los medios digitales como una extensión de esta aplicación de la electricidad y la electrónica combinada con sistemas computacionales que ya se venían desarrollando desde el mismo siglo XIX. Eh, bueno, llegamos hasta esta última revolución donde la nanotecnología y la genómica prometen o prevén unas aplicaciones a nivel microscópico de sistemas biológicos para el desarrollo de sistemas computacionales y de
ciencias de materiales, incluso como en la cuestión del genoma de nuevos productos biológicos que son tratados para poder producir más alimentos para la raza humana o para nuevas especies, en fin. O sea, realmente, si uno se pone a pensar un poquito en este panorama, es alucinante el avance tecnológico, en verdad, que se ha logrado, es apabullante, y de imaginar el control de la vida que puede haber ahora, del mundo microscópico, del conocimiento macroscópico del lugar que ocupamos en el universo y tal, de que ya se planean viajes a Marte según para colonizar y tal y cual, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces uno, pues, realmente, además, en este momento crucial de la humanidad, con las cosas que están ocurriendo por la epidemia y por el cambio climático y demás, pues es una cosa interesante de reflexionar y de cuestionarse en el momento en el que estamos y la responsabilidad que tenemos, ¿no? En ese sentido. Bueno, el avance científico-tecnológico influye en el arte. Aquí vemos dos fotografías, una de Chopin, una de Liszt. El nacimiento de la fotografía en el siglo XIX como una, aunque fue casual el, el descubrimiento fotográfico porque por un accidente se descubrió que en las sales de plata se podía imprimir la luz, y a partir de ahí los franceses eh, empezaron a desarrollar esta técnica hasta que se expandió mundialmente. Realmente el conocimiento de la materia, de los fenómenos científicos, ha podido incidir en el avance tecnológico con los ejemplos que ya hemos dicho, por ejemplo, en los materiales de pintura que antes se utilizaban en el temple, en el óleo, que aunque se utilizan ahora, se han mejorado con el avance de la química y de la industria química, petroquímica y demás, ¿no? Los materiales que antes se utilizaban en la arquitectura, por ejemplo, la piedra y otras formas, después el concreto y después materiales más ligeros, hacen posible otras formas de implementar los materiales y de construir para hacer diferentes funciones dentro de la misma arquitectura. Los instrumentos musicales es un buen ejemplo también. En la época de Bach, por ejemplo, inició más o menos en el siglo XVIII el cambio de clavecín al piano. Y se sabe que Bach, con Silbermann, el constructor de pianos alemán, probó varios pianos, incluso ya compuso algunas pequeñas, unas cuantas obras, aunque su estilo está normalmente más vinculado al clave y al clavicordio y a la música de esa época, del barroco, y el barroco tardío hacia el clasicismo, ¿no? Entonces, es un ejemplo clarísimo. Con la invención del piano y los materiales, cambian las sonoridades, cambia la forma de hacer la música. Llegan los hijos de Bach, llega Mozart, llega Haydn, en el siglo XVIII hacia el XIX llega Beethoven, y entonces no solo esta aplicación de nuevas ideas mecánicas a la construcción de instrumentos y nuevos materiales, sino lo que está sucediendo socialmente con la Revolución eh, Francesa y las revoluciones de independencia de todo Latinoamérica y de América en general. Todo es una serie de intersecciones y de influencias de una cosa con otra, ¿no? Entonces, yo creo que eso es también importante tenerlo muy en claro. No es un mundo donde me concentro en mi sonata de Haydn para tocarla lo más bonito que puedo y, bueno, conociendo algunas reglas del estilo y tal, sino que entre más comprende uno mucho de otras cosas que tienen que ver con el contexto en el que se compuso, con las relaciones que tenía con otros músicos, cómo admiraba Mozart y demás, y muchas otras cosas, entonces uno, su interpretación puede ser más rica y más relevante también, ¿no? Más original, si uno comprende mejor el mundo que vivieron los autores, ¿no? Entonces, en ese sentido, el avance científico-tecnológico incide bastante en la producción artística, no solo en los materiales y en los instrumentos, sino también en las ideas.
Por ejemplo, un ejemplo muy interesante son las afinaciones. Los que se dedican a la música antigua tienen un poco más de conciencia a ese respecto. En esta clase que les digo que hacemos de arte y matemáticas, hacemos un trabajo que tiene que ver con afinaciones para los matemáticos, ¿no? Y desde la raíz pitagórica del descubrimiento de las relaciones de cuartas, quintas y octavas en la producción de sonidos y de las relaciones de razón de 1 a 2, de 3 a 4, de 2 a 3, de 3 a 4, los intervalos de octava, de quinta y de cuarta, y de cómo se generan después los tonos y los tonos grandes y pequeños en las afinaciones posteriores, es todo un vínculo realmente esencial y claro con las matemáticas, ¿no? Con la física y las matemáticas. Y bueno, ahora tenemos nuestro teclado y tocamos el piano y nos lo afinan, pero no tenemos la conciencia de que tocamos en un sistema que apenas en el siglo XVIII, apenas poco más de 200 años, 300 años, se estabilizó. Antes de eso había muchos tipos de afinaciones, ya no decir, no solo en la cultura occidental, sino en otras culturas, los tipos de afinaciones que hay, ¿no? Y cómo estas tienen un vínculo con descubrimientos que han hecho los diferentes científicos, artistas en diferente tiempo. Por ejemplo, Pitágoras. Pitágoras cuenta la leyenda que caminando en Atenas encontró, aunque él era de Samos, encontró a un herrero martillando y escuchando los intervalos que se producían de cuarta y quinta. Después, transportándolos a un monocordio, encontró que había razones perfectas de 1 a 2, de 3 a 4, de 2 a 3 y de 3 a 4, de 2 tercios, de un medio, de 3 medios y de 4 tercios a los diferentes intervalos musicales. Y de ahí la idea de que estos intervalos se encuentran en el cosmos y en la naturaleza, que la naturaleza organiza en base a las ideas del sonido y que las distancias entre los planetas están vinculadas con estas relaciones matemáticas, ¿no? Entonces, es, como decía, en ese tiempo una visión de que el mundo no es estos intervalos que encontré, sino que está vinculado con todos los fenómenos de la vida y del cosmos. Y esta visión la rescata Copérnico y la rescata Kepler. Si uno lee los escritos o síntesis de artículos de Kepler, él estaba completamente influenciado, y Kepler era un gran científico que demostró las 3 leyes del movimiento de los astros y de las cuales se basó Newton para hacer todas sus demás teorías de gravitación y demás. Se basó en las ideas de Pitágoras y luego de Copérnico, y entonces él buscaba esta relación entre las distancias de los planetas, la forma en que se mueven elíptica, y encontró sin error, sin instrumentos, solo con su razonamiento y algunas deducciones, las leyes básicas del movimiento del sistema solar, de cómo se mueven los satélites alrededor de los planetas y los planetas alrededor del Sol en descripciones elípticas que barren ciertas áreas en tiempos iguales y tal, las 3 leyes de Kepler, ¿no? Entonces, bueno, por un lado eso, y por otro lado, estas afinaciones que descubre Pitágoras, estas relaciones, no afinaciones, estas relaciones las aplica en las primeras afinaciones de instrumentos, y de ahí las afinaciones pitagóricas que después, durante la Edad Media, se van trabajando a diferentes tipos de afinaciones donde se ponderan ciertos intervalos más que otros, y encontramos, por ejemplo, en la Edad Media, la música de la Edad Media, música que pondera los intervalos de octava, quinta y cuarta como los más puros, porque están basados en las ideas griegas de que esos son los intervalos más puros, y entonces la producción musical en las iglesias, en los monasterios, en las grandes catedrales, con los grandes músicos históricos de Francia, de Italia y demás, son utilizando sobre todo estos intervalos, ¿no? Pero luego llega el Renacimiento, y con el cambio de visión, de paradigma, de la relación del ser humano con el mundo, no nada más sujeto a los designios divinos, sino una nueva visión de la revelación del hombre ante el mundo, una visión muy, por eso Renacimiento, rescatada de los griegos,
empiezan a experimentarse y a ponderarse los intervalos de tercera y de sexta, mayormente integrándose a los de quinta, cuarta y octava, y se produce desde Inglaterra sobre todo una gran variación de trabajos contrapuntísticos que van enriqueciendo y ponderando ya no solo la temática musical, sino también literaria vinculada a esta visión del mundo, ¿no? Entonces, vean cómo no está desvinculado una cosa de otra. Estos vínculos entre lo físico-matemático y la producción artística y la forma de ver el mundo están vinculadas. Ese es solo un ejemplo. En la misma línea de las afinaciones llegamos con Bach. ¿Y qué ocurre con Bach? Ya algunos habían experimentado los sistemas temperados, pero con los descubrimientos de los logaritmos y avances algebraicos en el Renacimiento, se puede tener la base matemática para justificar que el intervalo de octava se pueda dividir en 12 fragmentos iguales de igual distancia para producir una escala temperada de 12 sonidos perfectamente de igual distancia interválica. Entonces, con el nacimiento del temperamento, Bach compone música tal que ya puede modular hacia muchas otras regiones tonales que antes no se podía. Antes los instrumentos se afinaban ponderando ciertas tonalidades a las cuales se va a poder modular no muy lejos, pero llegando al sistema temperado, Bach compone sus dos libros pequeños, digo, en clave bien temperado en 2 volúmenes, demostrando que ahora con ese sistema y esa división de los intervalos matemáticamente, matemática físicamente, ahora podemos hacer música más libre modulando hacia cualquier región tonal, ¿no? Y a partir de ahí, con esa demostración musical matemática, Bach establece el cimiento para poder haber un desarrollo tal de finales del siglo XVIII al XIX, que existieran figuras como Beethoven, Schumann y climáticamente hasta Wagner, Strauss y los románticos, ¿no? Explotando el sistema tonal hasta ya sus límites, ¿no? Entonces, vean cómo este vínculo, que pues para uno dice uno, bueno, sí, pero ¿qué importancia tiene? Tiene una gran... Si no hubiera habido esos avances algebraicos y de logaritmos, hubiera sido muy difícil o más tardíamente llegar a ese punto. Si no hubiera habido una figura como Bach, genial en todos los sentidos de la estructura armónica contrapuntística e interesado en estos aspectos de las afinaciones, no tendríamos una base musical para poder haber tenido todo ese desarrollo maravilloso de la música hacia el siglo XVIII-XIX y las consecuencias en el siglo XX. Porque las consecuencias llegan hasta nuestros días. Naturalmente, por eso puse aquí este pabellón, no sé si ven el cursor, pero el pabellón que está aquí en medio, que es de Xenakis, es un diseño de Xenakis que era ingeniero arquitecto de profesión y se dedicó a la música, y músico del siglo XX muy notable. Basó sus ideas en procesos estocásticos y todas sus composiciones musicales, o muchas de ellas, tienen una influencia matemática en su estructura muy interesante, vinculada a estas ideas, ¿no? Xenakis trabajaba con Le Corbusier, bueno, y lo que quería decir es, ¿por qué ese sistema temperado tiene consecuencias hasta Xenakis? Porque el temperamento dio a la estabilización de la tonalidad y a la explotación hasta sus límites, hacia fines del siglo XIX. Como consecuencia, los músicos sintieron ya no hay más camino, aunque Mahler y el mismo Schoenberg hablaban sobre ahora una melodía de color, el desarrollo del timbre musical, y sin embargo Schoenberg mismo propone un trabajo en las estructuras de una nueva organización dodecafónica, donde ya no hay jerarquías de tónica, subdominante, dominante, sensible y tal, sino que ahora todos los sonidos son iguales, supuestamente, y se crean series dodecafónicas y después ya solo parciales y hay todo un desarrollo
máximo del serialismo, que culmina con los serialistas que de los cuales Senaki se revela y propone nuevas metodologías matemáticas, porque él dice, esto ya es tan complejo que es inentendible, ya no se puede, ya no se puede comprender, se ha vuelto demasiado cerebral y esa es su visión. Entonces dice, ahora mejor con procesos estocásticos y otras ideas matemáticas, voy a estructurar la música y produce una serie de composiciones geniales desde la primera mitad del siglo XX hacia la segunda mitad del siglo XX. Entonces, las consecuencias las vivimos hasta ahora, desde ese cambio de Bach hasta los diferentes procesos que han surgido posteriores, ¿no? Bueno, puse otras ilustraciones aquí de Escher, que me parece un artista maravilloso, eh, porque tiene mucho que ver también con ideas matemáticas. En el siglo XIX se empezaron a descubrir ideas matemáticas muy relevantes de otro tipo de geometrías. Es decir, ya no solamente la geometría euclidiana plana que conocemos, que nos enseñan en la primaria o en la secundaria, sino un tipo de geometrías que no obedecen a las leyes del mundo que normalmente tenemos, sino que se estructuran con otras ideas muy bien demostradas por matemáticos del siglo XIX y que fueron desarrolladas en esa época del XIX al XX. Ahí nacen las geometrías riemannianas e hiperbólicas y resulta que en el siglo XX, intuitivamente, un artista holandés que le encanta el grabado y que empieza a hacer, por eso también puse la figura en la primera diapositiva del diagrama musulmán, porque en base a esas ideas él viaja en todo el Mediterráneo, en la primera parte de su vida como grabador, que se había titulado en Holanda, y empieza a hacer reproducciones de grabados musulmanes de toda la influencia que hubo en el Mediterráneo, en España y en Italia, y a partir de ahí empieza a encontrar ideas de simetría y de geometrías hiperbólicas y de geometrías no euclidianas que los matemáticos venían desarrollando desde el siglo XIX. Por eso puse estas imágenes que están aquí en la derecha arriba, en medio y abajo, y esta otra imagen que es un juego de cóncavo y convexo, de cómo lo ve uno, las escaleras suben o las escaleras bajan, que tiene que ver también con estas ideas que les he comentado de cómo percibimos las cosas, ¿no? Las formas en que la percibimos determina la forma en que eh, la forma en que la percibimos, la forma en la que aparentemente está diseñada, cosa que es un juego que hace Escher ahí, ¿no? Bueno, me gustaría nada más, he estado hablando mucho y tengo algunos ejemplos de video que quisiera nada más brevemente intercalar. De Bach, un ejemplito eh, de su genialidad en cuanto a, déjenme nomás ponerla, compartir, para poner el video de Bach. Y hay otros videos que quisiera, aunque sean pocos, que quisiera que pudiéramos. Bueno, en esta que ustedes ya conocen, muy probablemente está una idea de simetría que utiliza Bach, que es una idea matemática de lo como un espejo, pero temporal, que es muy difícil porque nuestro oído es muy difícil que reconozca los intervalos de ida como los de vuelta iguales. Y Bach compone en la ofrenda musical un ejemplo de ello, ¿no? Este es el tema que le había dado el rey de Prusia.
Bueno, solo para ejemplificar cómo, cómo un compositor utiliza recursos que son estructurales, que están muy vinculados a ideas matemáticas, como en este caso la banda de Mobius, que la, la forma en que está compuesto de principio a fin y de fin a principio armoniza de tal manera que suena bien, que es musical, ¿no? Y así como Bach, Mozart compuso una obra que tiene que ver con dados, con probabilidad, donde claro, es muy sencilla la idea porque compone fragmentos musicales que ensamblados, de acuerdo a la numeración que se le da a cada fragmento con los dados, van a compaginar y van a crear un minuet que va a sonar bien porque él ya calculó las relaciones armónicas y de proporción de los temas para que suene bien. Sin embargo, naturalmente la combinación de los diferentes fragmentos de música es probabilística y produce toda una serie de músicas variadas que pueden ser utilizadas para tocar un minuet. Y así como Mozart, Cage y otros han utilizado ideas probabilísticas o estocásticas como Xenakis. Entonces, es lo que quería enfatizar un poco. Un ejemplo más, nada más, hablando de. Déjenme poner el video de Da Vinci, que me gustaría que vieran nada más brevemente antes de. Entonces. En 1482, con la esperanza de dejar atrás esos tristes años, Leonardo llegó a Milán. Pensaba que aquí tendría las oportunidades que le fueron negadas en Florencia. Pero para triunfar en esta ciudad, tenía que presentarse ante el poderoso duque Ludovico Sforza, conocido como el Moro. Le escribió una atrevida carta ofreciendo sus servicios, pero no como pintor, sino como ingeniero. Leonardo consiguió impresionar a Ludovico el Moro y en 1489 este noble lo acogió como ingeniero oficial del ducado. Ahora Leonardo estaba como pez en el agua. Sus responsabilidades iban desde la planificación de un sistema de cañerías interiores hasta el diseño de los trajes para los espectáculos de la corte. Leonardo construyó hasta un escenario giratorio. Aunque el castillo del duque ya era una fortaleza formidable, Leonardo llenaba página tras página de sus cuadernos con planos para reforzar las murallas. De hecho, las constantes amenazas de guerra suponían problemas que desafiaban su imaginación. Entre otras cosas, diseñó un puente que podía hundirse antes de que se acercara el enemigo, una primitiva pistola e incluso un lanzallamas. El agua también fascinaba a Leonardo y comenzó a pensar en artilugios para mejorar la navegación. Dibujó un aparato para flotar, esquís acuáticos y una máscara submarina. Pero aunque estaba fascinado con el diseño de armas para la guerra, también le preocupaba que pudieran usarse incorrectamente. No quiero divulgarlo ni publicarlo, porque la naturaleza maligna del hombre podría utilizarlo para matar en el fondo marino. Muy bien. Solo para tener claro cómo artistas, en este caso muy peculiar de Da Vinci, artista científico, porque él era las dos cosas y tecnólogo, eh, tenía intereses muy variados y aplicaciones directas a cuestiones sociales como la guerra, ¿no? Entonces, no hay, como decía, hasta dónde esta ficción de que el arte es una cosa como un adorno secundario, producto cultural, es una gran mentira en algún sentido, porque hay mucha influencia, y esto es lo último que quiero hablar en esta conferencia, de la incidencia, como ya hemos visto algunos ejemplos, de la ciencia y del arte en nuestra vida cotidiana. Entonces,
y de la responsabilidad que tiene el músico, el artista en general, el científico, acerca de ello, ¿no? Entonces, vuelvo a la presentación. Y si nos da tiempo, veremos otro par de videos, pero me gustaría redondear esta idea. Entonces, esto es muy importante para mi gusto y muy interesante. Ese sí lo quiero poner porque es importantísimo, pero aparte de esta influencia que ya vemos del arte con la ciencia, de la ciencia con el arte, sobre todo en ideas y en tecnología, eh, el arte tiene una responsabilidad muy fuerte, igual que la ciencia socialmente, porque moldea la forma de pensar de la gente, la forma de ver de la gente. Varios casos muy concretos de ello. El caso de Werther, de Goethe, es un escritor del siglo XIX contemporáneo, del 18-19 contemporáneo de Beethoven, que escribe una obra, Las penas del joven Werther, que hace que una serie de chicas que lo leen se suiciden. O sea, fue un fenómeno de esa época, con esa forma de educación, en esa cultura alemana, donde se produce un fenómeno social a causa de que las jóvenes que leen en el periodo romántico esta obra de exacerbado sentimiento de las relaciones amorosas, que varias jóvenes se suicidan, ¿no? El caso de Wagner y el nazismo. Wagner tuvo en su vida muchas dificultades económicas y trato con judíos que, según los historiadores, hacen ver que no los quería, no quería la raza judía, a pesar de que había tenido favores de ellos y a pesar de que parece ser que tenía raíces judías también, ¿no? Los nazis llegan al poder con Hitler en el siglo pasado, no es algo que tengamos muy lejos, hace 70 y tantos años, 80 años, y llegando al poder inicia la Segunda Guerra Mundial y toma como estandarte a Wagner entre los alemanes. Con su música, con la tradición de las leyendas germánicas, del origen de la raza germánica y tal, hace creer a los alemanes, o quiere hacer creer a los alemanes, los que se dejaron y al mundo, que son una raza superior y que deben dominar el mundo, ¿no? Y hay una película, del cual voy a poner un pequeño fragmento, que está vinculada con esa idea fue muy famoso el caso de un corredor negro americano que poco antes de que iniciara la Segunda Guerra Mundial, en el 39, fue a competir a las Olimpiadas de Berlín y en su cara ganó 4 medallas y le ganó a la raza superior de los alemanes. Y naturalmente ahí estaba muy clara la idea de manipulación a través de la música wagneriana y las ideas de la cultura germánica y las leyendas. Y quise voy a poner este fragmento porque me parece muy ilustrativo de esta incidencia del arte en una forma de pensar social, ¿no? Un segundito, a ver. Me pongo primero el video. Es solo un pequeño fragmento, les recomiendo que vean la película. Creo que se llama El triunfo del espíritu o algo así, lo titularon en español. Y yo creo que vale mucho la pena verla completa. Aunque también está un poco manipulada en otro sentido, pero la idea es verdadera. Los nazis utilizaron la música de Wagner para eso.
¿Cree que esa blusa la hace ver atractiva? Me parece que la ropa de hombre es más cómoda. Se siente incómoda. La pongo nerviosa. No. Esto es lo que necesito. 40 cámaras y acceso total a cada evento. Eso es todo. Puedo traerle al Führer el escaparate que busca, pero no debo tener restricciones. Quizá lo haya convencido de que es un genio, pero quiero recordarle que estos son mis juegos. Y esta es mi película. Sin ella sus juegos serán olvidados en un año. Bueno, se supone que interpreta a Goebbels, un militar muy cercano a Hitler. Y como vieron, esta artista, directora de cine, utilizó muy a propósito y con la anuencia y la sugerencia de Hitler de utilizar la música wagneriana para exaltar el ánimo de la gente de Alemania en cuanto a la superioridad de raza, ¿no? Bueno, y entonces, de estos ejemplos, regreso a la presentación ya nada más para concluir un poco este tema. De estos ejemplos hay varios en la historia, no solo Werther, no solo Wagner, la música, los murales y el cine de la época de oro del cine nacional mexicano está imbuida del nacionalismo que era necesario crear. El mismo gobierno propulsó estas ideas de la gente del pueblo, la gente de la ciudad, la música de rancho, para unificar a un país que venía de la revolución, ¿no? Y todas las ideas, sobre todo de Rivera, plasmadas en su arte muralístico, están imbuidas de este espíritu de una nueva nación, con la ciencia, con toda esta nueva visión que al gobierno le interesaba mucho promover para crear una nación que pudiera dirigir después de la revolución. Porque como ustedes saben, nuestros revolucionarios verdaderos fueron matados, o sea, fueron traicionados tanto Villa como Zapata como Madero, y los que quedaron en el poder, que sí cambiaron las cosas algo, pero no en lo fundamental, lo seguimos viviendo, ¿no? O sea, seguimos estando en manos de extranjeros, seguimos estando en un sistema donde hay gran desigualdad, en todo el mundo, pero en México, hablando del país. O sea, a lo que voy es, cómo el arte, en este caso también, tiene una gran incidencia para crear una forma de pensar que puede manipular a una gran masa de gente, ¿no? Dos ejemplos más que puse ahí abajo a la derecha. Taxi Driver, una película de Scorsese, creo que es de los 70s, 80s, donde un taxista que viene de la guerra de Vietnam con muchos problemas psicológicos de adaptación, su forma de vivir hace que lo lleve a un estado psicológico donde por cuestiones sociales él ve que es conveniente agredir a los políticos, porque tiene una amiga que hace manifestaciones políticas. Y bueno, creo que en la película agrede o mata a un dirigente político o a algún político de manifestación. Y curiosamente esta película provocó que alguna gente en Estados Unidos hiciera intentos de asesinato a presidentes en esa época. Y puse ahí la figura de John Travolta en la película de Fiebre del Sábado por la Noche, porque aunque va con la época de la moda de los 70s y tal, lo que en realidad hay detrás de esta figura con esa forma de vestir es que la industria del vestido necesitaba vender esas telas y esas modas y impulsaron esta forma de moda a través de la música que se estaba generando en esos tiempos, a través de esa película para propiciar el incremento de ventas de ese tipo de telas y de vestimentas que ellos necesitaban producir, ¿no? Entonces, así como hay infinidad de trabajos que están vinculados a esta forma de manipulación.
Y por eso la responsabilidad tanto del intérprete como del creativo socialmente, no es cualquier cosa. Bueno, regresando solo un paso atrás entre el vínculo de arte y ciencia, me gustaría solo nombrar, porque es de mi interés personal actual y muy reciente, que la ciencia actual propicia avances tales que vivimos en una época donde suceden muchas cosas simultáneamente dentro del arte antiguo que nosotros vivimos. Yo, por ejemplo, estudié también música, estudié piano de concierto, digamos que la tradición que viene del siglo XIX para acá, pero actualmente hay naturalmente toda una profusión de música clásica dentro de esa tradición antigua, hasta los compositores modernos, pero paralelamente hay muchos otros desarrollos del arte y de la ciencia que tienen que ver con realidad virtual, con neurociencias, con nanotecnología, con el conocimiento del genoma humano, con holografía, con Internet avanzada. Uno de los temas que me hizo ir a la Universidad de Aguascalientes en una ocasión por lo menos, tiene que ver con el uso de Internet para hacer conciertos en línea, ahora en la situación que vivimos de la epidemia y todo esto, se debería potenciar. Curiosamente no se ha hecho solo en Internet normal, pero el Internet 2, por ejemplo, tiene un ancho de banda diferente y otras cualidades que permitiría hacer conciertos en línea, interactivos entre músicos de aquí con otras partes del mundo, mezclados con danza, con cine, con sensores. O sea, a lo que voy es que creo que en esta época, si antes, como ya lo intenté hacer evidente, hay un vínculo real entre ciencia y arte y cómo incide socialmente, ahora más que nunca. Yo creo que desde fines del siglo XX hasta lo que va a ocurrir en este siglo, todos los avances científicos van a tener implicaciones artísticas y lo que artísticamente se haga va a estar vinculado socialmente y a la ciencia misma de una forma cada vez más estrecha. En el seminario que les comentaba de arte y matemáticas que damos ahí en la Facultad de Ciencias, para cerrar, hay un estudiante, por ejemplo, que está haciendo un trabajo sobre ideas matemáticas y ADN. Cómo el ADN del genoma humano en particular está estructurado con proporciones matemáticas de relación áurea y cómo también se encuentran simetrías de diferente tipo, rotatorias y de traslación de diferente tipo que clasifican los matemáticos, y está buscando encontrar el vínculo con lo musical y con lo artístico. Entonces, bueno, es solo como un comentario, una invitación. Estos son temas que a mí en lo personal son temas que me interesan mucho y en los cuales en parte estoy trabajando con amigos, cuestiones de realidad virtual y demás, y que creo que tienen, para la gente que tiene interés en la parte creativa especialmente, e investigación, un campo enorme de aplicación, ¿no? Bueno, es un panorama general. La conferencia, mientras la estaba planificando las semanas anteriores, sentía que era muy ambiciosa y con muchas cosas que abarcar. Espero que no haya quedado tan así, sino que haya sido centrada a los temas que me interesan mucho, estos vínculos arte-ciencia, y cómo hay una importancia que es necesario ponderar ahora en estos tiempos de nuestro quehacer artístico y científico, los que hacen ciencia socialmente, ¿no? Que no estamos como en nuestra burbuja, como se cree en el siglo XIX, ahí creando, o interpretando, estudiando, sino que todo lo que hacemos tiene mucho que ver con lo que ocurre en nuestra familia, en nuestra sociedad, en todos los niveles. Bueno, pues les agradezco mucho su atención y no sé si tienen comentarios, preguntas, me gustaría saber sus opiniones y discutirlos, si lo ven interesante o conveniente. Sí, adelante, Francisco Escobedo tiene una pregunta. Sí, Gracias, maestro. Bueno, tengo una pregunta, maestro. Al principio, cuando habló sobre todo lo que es la ciencia, la tecnología, que ya está, se puede decir de alguna forma, no totalmente,
desplazando los trabajos de los seres humanos. O sea, como usted mencionaba el caso de los médicos, o sea, ya máquinas que hacen cirugías, se puede decir, que se automatizan. Yo vi un video de una compañía y haga de cuenta, hicieron un robot, bueno, en mi caso yo soy trompetista, Sí, que está tocando la trompeta. sí. Hoy, la neta, toca bien el robot, no se lo niego, pero, pero o sea, ¿qué tanto es que desplace la ciencia o la tecnología a nosotros como artistas? O sea, porque veo que está favoreciendo otras ramas, pero ¿cómo nosotros podemos sacarle jugo a eso para también no ser desplazados por la ciencia? Bueno, la pregunta que haces es fundamental y muy interesante porque realmente es un cuestionamiento que solamente el tiempo va a elucidar cabalmente. Lo único que te puedo decir es que con trabajos de inteligencia artificial que se están haciendo, más robótica, mecatrónica, y los desarrollos que va a haber de nanotecnología implementados a todo eso sí va a traer mucho desplazamiento en el ámbito musical también. Ahora, esa es mi opinión, naturalmente, ¿no? Como ser humano, hay una parte en la naturaleza humana que es insustituible. La inteligencia artificial es interesante, por ejemplo, dos casos que ahorita me recordaste. En el ajedrez ya hay máquinas que derrotaron a los campeones desde hace mucho tiempo, a los campeones rusos de ajedrez que eran los mejores del mundo, ¿no? Y entonces, eh, solo se supone que el ajedrez es de mucho razonamiento deductivo y de planificación y de memoria. Pero ya hay máquinas que derrotaron a esos campeones. Luego, en Alemania yo también vi un documental donde en Alemania, creo que en Berlín, varios sujetos se encargan, eso es algo mucho más mecánico, ¿no? De la proyección de películas en diferentes cines. Inventaron un sistema digital, y eso ya tiene como 10 años que dice documental, que una sola persona puede controlar los 7 cines o puede supervisar que las cosas estén funcionando en los 7 cines y ya nada más contratar a una persona, ¿no? Aquí hay dos aspectos muy importantes. Uno, la tecnología por sí puede sustituir al quehacer humano, solamente la tecnología desarrollada en esos niveles de inteligencia artificial, robótica y demás, puede sustituir casi en toda actividad al ser humano. Mi opinión es, eh, sí, en una gran medida, en las cuestiones más mecánicas. Como tú escuchaste, dices, no, pues la neta sí toca bien la trompeta, pero está interpretando, está sintiendo, está produciendo emociones o puede producir emociones esa interpretación cuestionable, ¿no? Pero la cuestión es, a lo que me refiero es el factor humano, emocional, de interpretación, de libertad, que el humano mismo imprime a la interpretación, tú como trompetista, es único. Y por eso uno prefiere un intérprete que a otro, ¿no? En la trompeta o en el saxofón o en el piano. Es como Llegará una el esencia, momento, ¿no? de las cosas. llegará el momento en que las máquinas puedan improvisar de esa manera. No lo sabemos. La inteligencia artificial tiene apenas unos años que empezó a desarrollarse y ahí están empujando un montón en esa área los científicos y los tecnólogos. Ahora, mi opinión es que no se va a lograr porque somos entes diferentes. Pero tenemos la parte biológica que no tienen las máquinas y eso hace otro mundo de cosas. Y la parte espiritual, que aunque no lo mencioné aquí, a mí me parece algo muy vital. O sea, eso también, todo esto que hablamos tiene un cuestionamiento con la naturaleza humana. ¿Somos solo células que se conectan y producen o hay algo más allá que existe dentro de la naturaleza humana que hace la originalidad, la imaginación, la inspiración y todo eso? En mi opinión, sí, sí existe todo eso. Conexiones a otras formas de vida interiores, psicológicas, espirituales, que producen cosas nuevas. Eh, Eso es un cuestionamiento que con el futuro va a ser muy fuerte. Y ahora, que sí va a sustituir muchas cosas en la práctica, sí, de hecho ya sucede. En el cine
Tienes gente que trabaja con orquestas artificiales producidas con sistemas digitales para ya no tocar con orquestas, ¿no? Eso es una cosa práctica, porque ya puedes hacerlo, eso no... Entonces el trabajo de orquestal para film scoring en algunos casos es sustituido. Y el otro punto que me gustaría tocar, que es muy importante, de acuerdo a lo que tú tocaste, es el beneficio de... Vamos a imaginar que hay máquinas que pueden ya tocar la trompeta o lo que sea, o que pueden crear poesía o lo que sea. ¿Quién se va a beneficiar de eso? ¿Los seres humanos o un grupo de seres humanos nada más que siempre sacan provecho de eso a costa de todos los demás seres humanos? Ese es el gran problema para mí. Lo primero es preocupante en cierta medida, pero yo creo que la naturaleza humana es diferente a la naturaleza de las máquinas y en el mejor de los casos, en el mejor de ellos se van a complementar si es que se llega a desarrollar una inteligencia artificial verdaderamente, verdaderamente. Una inteligencia artificial, ¿sabes qué requiere? Que la máquina realmente piense y que la máquina realmente sea, ¿cómo decir? Decida, pueda decidir, tenga capacidad de decisión, no condicionada por todo lo que se le programó. En la experiencia que he tenido con los científicos con los que he trabajado, me han contado los computólogos que han hecho conexiones y de lenguaje de computación, que hay veces que no saben lo que está haciendo la máquina y que les ha dado miedo y la desconectan porque ya no entienden lo que se están comunicando entre ellas, ¿no? Es lo que decían de el fantasma en la máquina. Pues es lo que te digo, ni los mismos científicos saben qué está ocurriendo ahí, pero que pueda estar ocurriendo o que pueda llegar a ocurrir, quizás. No lo sé, no sé, no sé. Yo vuelvo a decir lo mismo, el aspecto más interior del hombre, lo psicológico, lo espiritual, más la cuestión biológica, a mí me parece que es imposible que una máquina llegue a ser autónoma al 100%, a menos que se incluyan con la nanotecnología. Esa es mi forma de pensar. No digo que sea lo que deba hacer, sino que creo que puede suceder que cuando se incluyen organismos biológicos celulares a las máquinas, entonces sí posiblemente haya la posibilidad de crear formas de pensar autónomas. Pero eso quién sabe con el futuro, ¿no? Ahora, ese grado de autonomía, eh, ¿hasta dónde será? ¿Será que entonces la máquina va a poder tener conciencia de sí misma? ¿Y qué implicaciones tiene filosóficamente, espiritualmente? Eso es algo muy fuerte. ¿Ves? Por eso es un tiempo crucial este tiempo, ¿no? Pero la segunda parte que te decía a mí me parece en este tiempo más relevante en el sentido, no menos importante lo primero, ¿no? Pero lo segundo sí es muy palpable. Todos los desarrollos científico-tecnológicos han sido aprovechados normalmente por un grupo de gente que explota ese recurso y todos los demás que son sustituidos no les importan. Entonces, es un gran problema que la ciencia y la técnica estén en manos de estos empresarios egoístas que nada más ven por por sus familias, por su raza, por su propia, y no ven por la humanidad, no tienen una visión de todos los demás. Eso a mí me parece que es muy terrible y que los científicos y los artistas no tengan esa conciencia de cambio me parece muy grave. Pero en cuanto a la primera parte, sí creo que puede llegar a haber grandes niveles de ejecución y pueda haber sustitución, pero justamente las carreras más creativas son las que se van a salvar, porque una máquina que llegue a crear cosas va a ser muy difícil. Pero la verdad, te soy sincero, es un campo que está en desarrollo, no se puede decir la última palabra. Esa es mi opinión. Ujú. Ok. Gracias, maestro. De nada, mucho gusto. Bueno, pues no sé. Pues si no hay más preguntas, comentarios, pues bueno, yo quiero agradecer al maestro Saúl Juárez por esta conferencia magistral que nos ha dado hoy y que definitivamente pues, considero una excelente conferencia. También por su generosidad, pues por compartir con nosotros su conocimiento, su experiencia, ¿verdad?
Y bueno, pues quisiera dar lectura de manera protocolaria a la constancia que expide la Universidad Autónoma de Aguascalientes, el Centro de las Artes y la Cultura y el Departamento de Música. Otorgan la presente constancia al maestro Saúl Juárez Mena por impartir la conferencia Música, Ciencia, Tecnología y Sociedad dentro de la Semana de la Música, celebrado en la Universidad Autónoma de Aguascalientes del 9 al 13 de agosto. Celumen Proferre, Aguascalientes, Aguascalientes, 13 de agosto del 2021, y lo firma la decana del Centro de las Artes y la Cultura, la maestra Ana Luisa Topete Ceballos. Pues muchas gracias, maestro, y bueno, pues esperemos que siga habiendo colaboraciones contigo, con la universidad, y bueno, esta es tu casa y tienes las puertas abiertas, y pues agradecerte realmente lo que nos has compartido hoy. Bueno, al contrario, muchas gracias por invitarme, gracias a ti, gracias al maestro Juan por la ayuda logística. Me parece fantástico que hagan esta Semana de la Música y que me hayan permitido colaborar. Yo sé que estos temas salen un poco dentro de la práctica normal de la actividad musical. Como yo dije, soy músico formado en la tradición musical de conservatorio del siglo XIX. Y yo sé que estas visiones y estas temáticas son un poco más allá, o aunque vinculadas, no lo normal de ver en este tipo de actividades. Pero agradezco la oportunidad y espero que les haya sido útil de alguna manera y que les haga reflexionar un poco en todos los niveles en el que estamos, en cualquiera que sea, como compositor, como intérprete, como investigador, a tomar su responsabilidad, sobre todo en este momento que vivimos de transformación en el planeta, ¿no? Muchas No, es gracias. correcto, y pues es lo que estamos gustosos de poder recibir pues este tipo de formación, porque efectivamente, como bien lo mencionas, no es lo común. Sin embargo, creo que es fundamental y de suma importancia en la actualidad tener este tipo de pensamiento complejo y justamente para ampliar el mundo de posibilidades, ¿no? Sí, muy bien. Y Pues bueno, pues encantado. Al contrario, agradecerte muchas gracias. nuevamente. Ojalá podamos seguir en colaboraciones. Ya te escribiré por ahí, conversaremos, espero. Y pues muchas gracias por la invitación y espero que haya sido exitosa la jornada y seguimos en contacto. Al contrario, maestro, muchas gracias. Pues recordarles nada más que hoy tenemos a las 19 horas el concierto, el segundo concierto de egresados de la generación 2016-2021. Y bueno, pues los están todos cordialmente invitados. Esto es a las 19 horas a través también de esta liga de Zoom. Que estén muy bien y que pasen excelente tarde. Muchas gracias. Hasta luego, maestro. Gracias por todo. Hasta luego.